que en esta ocasión vamos a conocer las herramientas que nos sirven para medición y anotación acá en SketchUp. En primer lugar, estas herramientas las encuentro aquí en la Large Tools Set o barra grande de herramientas, o si no también en la barra que tenemos acá, en esta barra de Getting Started. El primero de los elementos que vamos a ver es esta cinta de medición. Esta cinta de medición, su uso es bien sencillo. Básicamente tengo que indicar el primer punto y el segundo, pues sin necesidad de darle clic, ahí mismo me indica la distancia o dimensión la cual estoy solicitándole al programa, ¿verdad? Entonces esto me sirve básicamente para longitudes, poder chequearlas, corroborarlas. Luego tenemos la herramienta de acá de dimensión o acotación. Esta herramienta prácticamente es la que me ha servido a mí para la información de las imágenes de referencia y que ustedes pudieran ver las diferentes dimensiones de los isométricos. Por ejemplo, acá el uso es bien sencillo, es bastante similar al de las cotas de AutoCAD. Basta con definir un punto y el otro punto, y aquí ustedes van a ir colocando la cota, ¿verdad? Aquí ustedes la ajustan al espaciamiento que ustedes consideren conveniente. Por ejemplo, yo lo voy a poner acá y las cotas pues pueden irse colocando en diferentes formas. Ustedes se dan cuenta, aquí estoy colocando las cotas en diferentes posiciones y con esto pues puedo ir acotando los diferentes objetos. Ahora bien, hay un detalle bien importante con esto de las cotas y el texto que podamos contener en SketchUp. Y es que yo tengo la posibilidad de cambiar algunas propiedades de estas cotas. Propiedades como por ejemplo el tipo de fuente o texto, por ejemplo si no le gusta esta, el tipo de flecha también puede ser cambiado, entre otras cosas. Para hacer esos cambios nosotros podemos irnos acá a la barra de menús, a la ventana, o a la opción, perdón, Window o ventana, en donde vamos a ir acá a donde dice Model Info. Esto prácticamente pues es el lugar donde se encuentran la mayoría de las opciones para gestionar el programa en sí. Por ejemplo, acá al darle clic a Model Info, vamos a ver que a la izquierda me aparece una ventana con diferentes apartados, con diferentes opciones, y a la derecha las diferentes propiedades que pertenecen a cada una de estas opciones. Por ejemplo, la que aparece acá en pantalla es esta de unidades. Esta me sirve para configurar las diferentes unidades que muestra el modelo en este momento. Se recuerdan que al inicio, en el primer video, en donde seleccionábamos una plantilla de trabajo, al momento que SketchUp, perdón, nos da la bienvenida, yo les dije, esto se puede cambiar, es decir, podemos cambiar el formato de unidades y no importa que hayamos seleccionado, digamos, en pulgadas, nosotros podemos perfectamente cambiar a un sistema métrico. Así que acá, por ejemplo, donde dice unidades, en las opciones, miren, acá dice formato decimal. Este es el formato con el que vamos a tratar de trabajar siempre, decimal, no se les olvide. Y acá el valor de nuestras unidades, metros, milímetros, centímetros. En este caso vamos a trabajar pues con metros. Y la precisión. La precisión no es más que la cantidad de ceros que ustedes van a querer después del punto decimal. Yo les recomiendo 2 o si no 3. Ahí es prácticamente cuestión de gustos, ¿verdad? Pero ya más allá de 3 decimales sí resulta un poco complicado. Los 3 decimales básicamente para medidas como por ejemplo distancias de ejes de pared o alguna distancia especial ahí en el plano o en el objeto que estemos queriendo acotar. Por acá hay una opción bien interesante que dice activar el rastreo de longitud, y esta pues básicamente nos va a permitir ir como dibujando por tramos o por partes una línea cuando hacemos uso del comando línea. Vaya, por ejemplo, aquí por defecto está el valor de 0.01, o sea, 1 centímetro.
Quiere decir que cuando yo voy dibujando con el lápiz, si ustedes se han tomado ahí la molestia de ver la barrita de medidas en la esquina inferior derecha, ahí nos va marcando, nos va indicando cuánto va midiendo la línea según nosotros la vayamos dibujando, ¿verdad? Entonces, si ustedes se fijan, ese trazo va de 1 en 1 centímetro. Pero aquí yo puedo cambiar la cosa, puedo, por ejemplo, decirle que quiero que en vez de cada 0.01 metros, le voy a poner 1.0 metros. ¿Y esto en qué se va a traducir? Le voy a hacer la demostración ahorita. Solamente tengo que dar salir y me voy acá a la herramienta lápiz y van a ver que ahorita el rastreo pues sigue ahí con a cada centímetro. Algo me salió mal por ahí, las disculpas del caso. Vamos a ver. Está 1.0, ahí está, le di enter. Entonces ahora ustedes pueden notar que el trazo me lo va tirando a cada metro, o sea, me va haciendo ese rastreo por metro, ya no por centímetro. Así que tienen esa posibilidad en la barra de Model Info acá. Entonces, si a ustedes les gusta más manejarlo como viene por defecto, pues lo pueden manejar así como viene por defecto. Hay quienes les gusta poner cada 10 centímetros, ¿verdad? Pero esto ya es del gusto de cada quien. El resto yo les recomiendo dejarlos igual y me voy acá a donde dice Dimensions para regresarme en lo que estábamos, ¿verdad? Aquí con las cotas. Entonces acá en Dimensions ustedes van a tener la posibilidad de cambiar el texto. Miren, por ejemplo, el texto que me aparece aquí por defecto es este Tahoma. Tiene 12 puntos de altura. Entonces aquí yo puedo cambiar esto. Por ejemplo, si quisiera ponerle, por ejemplo, el Century Gothic. Que es un texto que yo ocupo bastante. Este de acá, Century Gothic, y cambiarle tal vez el tamaño a 10, por ejemplo. Puedo venir y ya hecho esto, le doy OK. Más sin embargo, ustedes no van a ver ningún cambio ahorita. Van a ver que sigue igual. Para hacer efectivo ese cambio, lo que tienen que hacer es irse a esta opción, miren, que dice Select All Dimensions o seleccionar todas las dimensiones. Con esto lo que va a hacer SketchUp es seleccionarles o marcarles, ahí miren, se coloreó de azul las cotas porque pues las seleccionó. Y entonces ahora le dan acá la siguiente opción, miren, que dice Update Selected Dimensions o actualizar las acotaciones seleccionadas. Entonces le doy clic acá y miren, ahí ya cambió el tipo de letra. Igual acá tenemos la posibilidad de cambiar o modificar la flecha o el extremo de cada una de las cotas. Por ejemplo, aquí está el TIC Arquitectura que nosotros utilizábamos en AutoCAD. Aquí se conoce como slash. Entonces, igual, ¿verdad? Seleccionan todas las dimensiones y le dan actualizar. Y miren, ahí pueden ver ustedes que está actualizado el extremo de las cotas. Así pues también hay opciones para poner punto, una flecha abierta. Aquí va a depender pues del gusto de ustedes. Pero básicamente esa es la manera de cómo modificar el texto o en sí los elementos de la cota. Ahora, algo que se me quedaba, el color, por ejemplo, si ustedes necesitan una cota de algún otro color, digamos un color rojo, por poner un ejemplo. Entonces vengo acá, selecciono el color rojo aquí en este cuadrito y aquí en la paleta de colores voy a escoger finalmente el color que necesito, le doy OK, vean que ya cambió aquí de rojo. Igual, ¿verdad? Selecciono todas las cotas y le doy actualizar. Entonces, cuando ya le hayan dado actualizar y le doy aquí con la herramienta seleccionar un clic para que suelte toda la selección, van a ver que ya aparece del color que ustedes la han escogido acá. Esto pues en cuanto a las cotas. Ahora bien, hay otras herramientas de anotación, como por ejemplo el texto
en directrices o la cajita de texto, como se conoce acá en SketchUp. Por ejemplo, aquí seleccionando esta cajita de texto, la que está abajo de las cotas, vengo yo, hago clic y ahí me aparece de forma automática, miren, el área que tiene esa superficie o esa parte de la huella de la grada, digamos, de ese isométrico. SketchUp de forma automática rastrea el dato tal vez que considera más importante e inmediato de acuerdo a la geometría que tiene ahorita, y ese fue el área, por eso es que me puso ahí el área 13.75 metros cuadrados. Y si ustedes hacen la multiplicación, ¿verdad? De los, quiero ver, eran 650 por 250, si no me recuerdo, van a ver que les da el 1375, ¿verdad? O sea que ese es prácticamente el dato que me está mostrando ahorita. Pero bien, no únicamente pues me sirve para saber ese dato, sino que cuando doy clic van a ver que se sombrea ahí el cuadro de texto y le puedo poner, por ejemplo, le voy a poner aquí isométrico 1, texto, isométrico 1. Hago clic afuera y ya me quedó, miren, la directriz ahí con el contenido de mi texto. Esto, al igual que el contenido de las cotas, se puede modificar, es decir, le puedo cambiar el color, le puedo cambiar el estilo de la directriz, le puedo cambiar el tipo de fuente, y esas modificaciones se realizan desde aquí mismo, desde la ventana de Model Info. Para que recordemos, la ventana de Model Info la saqué acá en Windows, en la barra de menús, y me vengo acá a la cuarta opción, Model Info. Entonces ahora en todos estos apartados de la izquierda voy a buscar este que dice texto, y aquí está las propiedades referentes al texto: Screen Text, Leader Text, Leader Lines. En este caso, Leader Text sería la que nosotros andamos buscando. Por ejemplo, en font o el tipo de fuente le voy a poner la Century Gothic nuevamente. Voy a buscar por acá el estilo, aquí está Century Gothic, y le voy a cambiar la altura. En este caso le voy a poner 10 también. Le doy OK, van a ver que tampoco se ha llevado a cabo el cambio, ¿verdad? Porque necesito seleccionar este botón que dice Select All Leader Text, o sea, todo el texto o todo lo que está relacionado con la directriz. Le doy clic, está, me lo selecciona. Entonces ahora le doy acá abajo, miren, donde dice Update Selected Text, o algo así como actualizar el texto seleccionado. Le doy clic y ahí está, miren, me ejecuta el cambio. Entonces tengo la posibilidad también de modificar el color. Si yo quiero que esto sea rojo, nuevamente por ponerles el ejemplo, aquí selecciono el color rojo, le doy OK. A ver, aquí le seleccionar, perdón, aquí no me hizo bien, aquí está, seleccionar, actualizar, le doy con la herramienta de selección aquí, porque ahorita se me ve azul porque está seleccionado. Recuerden que el color azul es la manera de indicarnos a nosotros que hay una selección en progreso. Entonces, está la posibilidad también de modificar las líneas. Miren, por ejemplo, acá closed arrow o flecha cerrada se refiere a este extremo. Miren, si lo quieren de esa forma o quieren que sea un punto, por ejemplo, le voy a dar a actualizar aquí y miren, cambió la flecha a un punto. Si por ejemplo quiero una flecha abierta, le doy a actualizar y ahí está, ¿verdad? Entonces, estos son factores, digamos, estéticos de lo que son las directrices. De ahí pues está esta otra opción de líder o directriz, pero esta pues no la, yo les recomiendo trabajar con esta view based. Y pues por último tenemos la parte del texto 3D. ¿Qué es esto del texto 3D? Es para cuando nosotros queremos insertar un texto que no necesariamente tiene que ir atado a una directriz, sino que puede ser suelto, incluso fíjense, puede ser un volumen, puede tratarse de un sólido 3D para cada letra. Entonces aprovecho de presentarles esta herramienta y es la herramienta texto 3D. Cuando hacemos clic en texto 3D,
aparece esta ventanita. Entonces en esta ventanita básicamente lo que tengo que hacer es introducir el texto. Por ejemplo, le voy a poner aquí isométrico 1. Ahí está. La fuente, pues la Century Gothic. Y aquí hay unas opciones que son a las que les vamos a poner un poco de atención. ¿Vale? Por ejemplo, el alineamiento que quiero, si lo quiero centrado, lo voy a dejar así por el momento. La altura que quiero para el texto, aquí me está mostrando un valor de 0.50 metros. Voy a probar con esa altura, a ver cómo me lo tira. Luego la forma, si quiero que el texto vaya relleno. Y hay otra opción acá que dice Extrude. Entonces, esta Extrude me va a activar esta casilla, si ustedes ven acá. ¿Y qué es esto de Extrude? Esto es para cuando ustedes quieren el texto con volumen. Es decir, no solamente que el texto sea una superficie o una cara, sino más bien un sólido. Algo que tenga 3 dimensiones. En este caso, si yo activo esta opción Extrude y le pongo, por ejemplo, 0.10, digamos, le voy a dar una extrusión de 10 centímetros. Vamos a ver. Cuando ya tengo todo listo, le doy a esta opción Place. Si le doy a Cancel, voy a cerrar esta ventana y es como que nada haya pasado. En este caso le doy Place y van a ver qué es lo que ocurre. Ahí está, miren. Tenemos el texto 3D. Voy a dar clic acá. Y ahí tengo mi texto. Si ustedes se fijan, es un volumen, ¿verdad? No se trata de una superficie, sino que tiene las 3 dimensiones, ¿verdad? Alto, ancho y profundidad. Entonces, este texto me puede servir para muchas cosas ya en el modelado 3D. Por ejemplo, cuando a mí me toca hacer, por ponerles un ejemplo ahí, de modelo 3D de una casa. Las casas a veces llevan, bueno, no a veces, siempre llevan su número en el exterior, ¿verdad? Que es el que les identifica al momento de dar una dirección. Entonces, por ejemplo, ese tipo de texto se puede hacer con esta herramienta, sino también un rótulo, está ahí, entre otras cosas, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado si nosotros no le hubiésemos activado acá esta opción de Extrude? Lo que hubiera sucedido es que no me hubiese sacado un texto tridimensional, sino más bien una cara o una superficie, o sea, un texto 2D. Ya van a ver, le voy a poner acá isométrico. Y le voy a dar siempre los mismos valores, lo único que estoy quitando la extrusión. Entonces le doy acá a colocar o place y entonces ahí está, miren la diferencia. Ahora se trata de un texto 2D, o sea, esto está plano. Entonces, ahí están las herramientas que pueden ocupar para anotación y medición. Por ejemplo, también está esta herramienta del transportador y este me sirve para medir ángulos. Por ejemplo, acá, si quiero medir el ángulo entre este y esta línea, me coloco acá como que estuviera usando un transportador. Hago clic en el centro y luego en los extremos de los ángulos que quiero medir. Entonces ahí observen en la barra esquina inferior derecha y les va mostrando el ángulo, ¿verdad? Y en este caso es 90, lógicamente. Y aquí me voy desplazando para acá y van viendo cómo el valor va cambiando, ¿verdad? Entonces, esto me sirve para corroborar esos datos de ángulos. Estos serían pues los elementos de medición y de anotación básicos. Y a lo mejor se estén preguntando, ¿qué onda? ¿Qué es lo que hace esta herramienta de Access? Fíjense que esta herramienta de Access por el momento me gustaría que no la tocáramos, más sin embargo sí les voy a contar qué es lo que hace. Esta herramienta Access lo que hace es definir la posición de los 3 diferentes ejes. Ahorita nosotros tenemos por defecto establecidos los ejes. Ya habíamos dicho que el rojo es este que va acá, es X, el verde que va acá es Y y el Z es este azul, ¿verdad? Entonces, lo que hace esta herramienta es que viene y yo le digo, ok, me vas a poner el origen de los 3 ejes por aquí, por ejemplo, y quiero que el rojo venga para acá, el verde para allá, el azul para allá.
O incluso puedo decir de que el azul es el que vaya aquí acostado, el rojo el que vaya de este lado y el verde el que va para arriba. Entonces, mucho cuidado de inicio con esto porque puede llegar a afectar más adelante en en el uso, pues ahí de más que todo de los componentes, que es lo que vamos a pasar a ver ahorita. ¿Qué es esto de los componentes? Vaya, voy a cerrar por aquí también. Los componentes, habíamos dicho en su momento, en el primer video, de que eran algo así como el, el bloque en AutoCAD. Entonces, los componentes acá yo los puedo crear de manera fácil y es como que si, por ejemplo, este isométrico que tengo acá, si ustedes observan, cada uno de estos elementos es independiente, es decir, esta línea es independiente de esta, es independiente de esta cara, es independiente de esta otra, pero la posibilidad que me dan los componentes es tener todo esto como un solo objeto. Entonces, para ello, tenemos que venir y seleccionar en su totalidad el elemento y una vez seleccionado, miren ahí está todo sombreado en azul, vengo y activo este botón. Si ustedes notaron, antes de que yo seleccionara esto, este botón estaba en gris, o sea, estaba desactivado. Y si no me creen, ahí lo pueden corroborar, miren. No hay nada seleccionado y esto está en gris. No puedo activar o ejecutar nada. Pero si yo vengo acá y selecciono, ya tengo la posibilidad de ejecutar este botón o este icono. ¿Qué es lo que hace este icono? Miren, ahí dice Make Component. Dice de que crea un componente a partir de los elementos seleccionados. Algo así como lo que hacíamos en CAD, ¿se recuerdan de los 3 pasos, ¿verdad? De seleccionar los objetos, definirle un grid y ponerle el nombre. Entonces aquí la cosa es todavía más sencilla porque ya de una sola vez tenemos definido qué es lo que vamos a convertir en un componente. Entonces, seleccionamos, le damos clic acá y simplemente le ponemos nombre. Por ejemplo, aquí le voy a poner isométrico 5. Aquí yo le pudiera poner una descripción si quiero, pero la mayor parte del tiempo no lo hago y la mayoría de la gente no lo hace, salvo que quieran ustedes identificar de alguna manera el isométrico y por lo demás pues lo dejamos tal cual. Entonces aquí le damos a crear y una vez creado, miren, ahí está el objeto como una sola entidad. Si yo vengo y le doy clic aquí, se selecciona todo por completo. Entonces, ahí está la manera de ir creando un componente y esto tiene prácticamente los mismos beneficios que tenían los bloques allá en AutoCAD. Beneficios como por ejemplo, ¿verdad? Que si voy a tener varios de estos, varias copias de este objeto, puedo hacerle una modificación a una copia y todas reciben este cambio. Entonces, lo mismo es exactamente aquí en SketchUp. Así que esto pues de los componentes, más adelante, por ejemplo, cuando estemos haciendo las puertas de una casa, las ventanas de una casa, nos va a ser de mucha ayuda, ¿verdad? Así que es bueno esto de los componentes. Existe también la posibilidad de modificar estos componentes. Así como en su momento aprendimos a editar los bloques en AutoCAD, aquí en SketchUp también los componentes pueden ser modificados. Y aquí la cuestión es bien sencilla. Para modificar un componente, yo simplemente tengo que dar doble clic acá y estoy ya dentro del componente. Y una vez dentro de este componente, yo puedo venir, por ejemplo, y hacer esta modificación, ¿verdad? Y darle aquí para arriba y ahí se modificó el componente. Entonces, para salirme, simple y sencillamente con la herramienta de selección, doble clic afuera o si no, le doy clic derecho y cerrar el componente. Entonces, ahí está la modificación hecha. Quiero hacerles una demostración acá también. Voy a copiar este componente por aquí para que vean que lo que les digo es cierto. Voy a abrir acá nuevamente este componente, doble clic para modificarlo y le voy a hacer un ajuste. ¿Vale? Por ejemplo, lo voy a regresar a como lo tenía. Le doy clic acá y aquí. Y observen, el otro está obedeciendo, ¿verdad?, los cambios que le estoy asignando a esto. O sea, ahí está la correspondencia de los bloques y la ventaja que yo tengo al poder modificar
estos objetos, ¿verdad? Entonces el componente nos va a ser de gran ayuda más adelante. Ahora bien, si alguien me dice, bueno, yo copio un componente, a ver, aquí tengo otra copia, y de repente de estos componentes, de estas copias, de estas tres copias que tengo, solamente quisiera modificar una, porque resulta que esa única que quiero modificar, pues va a tener una característica peculiar, ¿verdad? Entonces solamente la quiero para esa. Si ese es el caso, vamos a hacer lo siguiente, miren. Seleccionamos el componente que deseamos modificar, le damos clic derecho y por aquí, en este menú contextual que nos va a aparecer, hay una opción que dice Make Unique o algo así como convertir en único. Entonces, lo que va a hacer esta herramienta es que me va a desvincular este componente de estos otros dos. O sea que démosle aquí Make Unique y van a ver que cuando yo abro acá con doble clic para aplicarle un cambio, por ejemplo, ahora voy a venir, tiene una línea aquí, puedo venir y hacer este saliente aquí y los otros dos se quedaron separados, ¿verdad? O sea, este se desligó de estos dos. Doble clic aquí para salir y van a ver que hago la modificación en estos. Y estos sí la reciben. O sea, estos dos siguen vinculados, siguen siendo el mismo componente. Por el contrario, este, como ya lo desvinculé, o al darle ahí Make Unique, lo hice único como la palabra lo dice, ¿verdad? Entonces ya aquí ya me da esa posibilidad. Esto funciona mucho, por ejemplo, cuando estamos trabajando con puertas, dibujando modelos de puertas corredizas y todo, para ir ocupando pues el mismo componente y lo único que va a ir variando ahí es, por ejemplo, el ancho de la puerta corrediza o la altura. Entonces, hay diferentes situaciones para las que los componentes y este uso de Make Component nos puede ser de mucha ayuda. Ahora bien, otra pregunta tal vez que se pudiesen hacer es, ¿qué pasa si yo tengo un componente y de repente se me ocurre que ya no lo quiero como componente, sino que lo quiero independiente, cada uno de sus elementos? Bueno, entonces puedo venir y hago clic acá, clic derecho y me voy a encontrar con esta opción. Miren, que vendría a ser algo así como el homólogo de la herramienta descomponer de AutoCAD. Esto lo que va a hacer cuando le dé clic, miren, es soltar todo y permitirme seleccionar cada elemento de forma individual. O sea, perdió su propiedad como un componente. Ya volvió a ser un elemento eh, independiente, cada una de las líneas, superficies, todo, ¿verdad? Entonces, ahora pues ya está desligado todo. Fíjense que también, aparte de los componentes, hay unos elementos que se conocen con el nombre de grupos. Y el grupo y el componente son bastante parecidos, solamente que el grupo tiene la peculiaridad de que no ofrece ese vínculo, digamos, con las copias, de que si le efectuamos un cambio, eh, el grupo lo recibe. Los grupos, fíjense que básicamente es para cuando vamos a tener un montón de, llamémoslo así, de componentes dentro de un gran componente. O sea, eh, por ponérselo de otra manera, varios componentes chiquitos encerrados en uno grande. Entonces, para crear un grupo, la dinámica es la misma, seleccionar el objeto que quiero convertir en grupo, clic derecho y vengo y le doy acá la opción Make Group o crear grupo. Entonces, ahí queda, miren, voy a darle aquí una copia y vamos a ver qué es lo que pasa. Cuando yo vengo acá, hago doble clic para querer modificar esto y comienzo a modificar. Miren, aquí está sucediendo lo que yo les decía. Al grupo, pues no le importa que ya exista una copia.
de la cual nació, digamos. Este va a mantener su originalidad, digámoslo así. Y si yo voy modificando, ¿verdad?, los diferentes elementos, aquí pues el otro se queda tal cual, ¿verdad? Pero la copia de este grupo, sí va a sufrir la modificación sin afectar al otro. Entonces tenemos esas dos herramientas, tanto el componente como el grupo. Más adelante vamos a ir viendo, ¿verdad?, las diferentes situaciones, diferentes casos en los que nosotros podemos ir aplicando ya sea el componente o ya sea el grupo, ¿verdad? Entonces está esa herramienta ahí disponible en SketchUp. Ahora, antes de que pasemos a la aplicación de material, que esa es una cosa que quisiera que viéramos también ahora, vamos a hablar un poquito acerca de la barra sombras. Esta barra, se recuerdan que la activamos en el primer video. Yo les mostré cómo activar ahí unas barras de herramienta. Entonces aquí se las muestro, miren, por separado, la barra shadows o sombras, y veamos qué es lo que hace esta barra. Esta barra, como su nombre lo dice, me activa lo que son las sombras en el programa. Y es que aquí en SketchUp yo puedo ver cómo un objeto recibe sombras y aparte también cómo genera sombras, ya sea hacia otros objetos o en la superficie del plano de SketchUp. Por ejemplo, para activar las sombras basta con que yo le dé clic acá a este botón y miren, todos los objetos me generan sombra. Y algo bien interesante es que esta sombra no está puesta al azar, es decir, no siempre me va a salir en esta posición la sombra, sino que está directamente relacionada acá con estas dos barras. La primera, la de aquí arriba, que si ustedes ven, posee las iniciales en inglés de los diferentes meses del año. Por ejemplo, la J de enero, F de febrero, M de marzo y así sucesivamente hasta llegar a la de diciembre. Son las diferentes épocas del año, digamos, que yo puedo setear acá o establecer acá. Y en la segunda barra, una especie de reloj, por ejemplo, que me muestra el tiempo desde las 6:43 am hasta pasadas las 4:45 pm, es decir, aquí la parte de día o diurna con la parte nocturna. Entonces, ustedes van a ver que a medida voy moviendo esto, la sombra va cambiando su posición, ¿verdad? Y es que, como ustedes saben, el sol sale del, del oriente y se oculta en el poniente, ¿verdad? Entonces SketchUp trata de ir respetando esto, ¿eh? Por ejemplo, aquí la sombra que tengo es generada por un sol que está saliendo de la parte o del lado oriente, diciendo pues que en el plano XY el norte está en la posición hacia donde va el eje verde, la línea verde en este caso hacia arriba, ¿verdad? Entonces aquí ven la proyección de la sombra. Y también de acuerdo a la época del año, miren, me la va cambiando, ¿verdad? Así que ahí ustedes pueden ir configurando esto para tener digamos, un aproximado de lo que pudiera tratarse de un asoleamiento, ¿verdad? Para los de arquitectura, este término de asoleamiento no es desconocido, ¿verdad? No es más que la incidencia que tiene el sol sobre las edificaciones, es decir, cómo les va a afectar, hacia dónde va a haber más luz natural, hacia dónde se va a proyectar sombra, ¿verdad? Y todo esto pues tiene diferentes incidencias en un proyecto arquitectónico. Pero aquí en SketchUp, de forma sencilla o escueta, podemos tener aquí una idea más o menos de cómo nos va a afectar la posición del sol. Así que con estas barras ustedes pueden ir manejando esto de las sombras, ¿verdad? Vean qué interesante que aquí son dos cosas las que ofrece la sombra, ¿verdad? En este caso, como el objeto proyecta sombras aquí a la superficie y también recibe sombras, ¿verdad? Aquí por ejemplo, este de acá está recibiendo esta sombra de este lado aquí en este punto. Entonces, en la parte o el tema de las sombras, eh, es bien importante, bastante útil también pues el manejo aquí de estas barras. Algo que les quiero advertir es que el trabajar o el modelar con este botón de sombras activado
puede ser un arma mortal a veces, o puede ser arma de doble filo, digamos. ¿Por qué? Porque esto de las sombras utiliza o demanda bastantes recursos por parte de lo que es la gráfica de la computadora. Entonces, ahorita quizás ustedes no sientan o no pueden percibir demasiado problema, se mueve con naturalidad, miren, con fluidez el modelo, pero resulta que cuando ya se tiene un modelo bastante cargado, es decir, con bastantes objetos, por ejemplo, paredes, puertas, ventanas, muebles, etcétera, llega a cargarse de tal manera que si nosotros activamos la sombra, híjole, ustedes van a ver que va algo así, en cámara lenta, el desplazamiento. Entonces, de hecho, hay ocasiones en que hasta la tarjeta gráfica comienza a visualizar solamente el alambrado 3D, o sea, las puras líneas sin la superficie. Pero eso se debe a que hay una saturación por parte del apartado gráfico en la máquina. Entonces, mucho cuidado. La recomendación que les hago es apaguen siempre la sombra, modelen, trabajen ahí y ya cuando estén listos para, por ejemplo, tomarle la foto, que eso ya lo vamos a ver también en un rato, cómo generar una vista, ahí le activan la sombra, ¿verdad? En ese momento. Antes, cuando está modelando, todavía no. Espérense un ratito. Pero bien, bueno, entonces pasamos a lo que son los materiales. Y es que aquí en SketchUp nosotros tenemos la posibilidad de ir mostrando, por ejemplo, acabados en un proyecto. Tenemos acá la default tray, que era el, si no mal recuerdo, el séptimo elemento de la interfaz de SketchUp. Y aquí por defecto van a encontrar en esta default tray esta opción que dice materiales. Si acaso, por alguna razón extraña, no estuviera esta opción de materiales, lo que tienen que hacer es venir acá a la barra de menús, a la opción Window, buscan aquí la primerita, miren, Default Tray, ahí me va a mostrar todo lo que está contenido en la barra en esta bandeja de predeterminada, y miren, todo lo que está en chequecito es lo que está precisamente ahí en esa bandeja, ¿verdad? Por ejemplo, aquí está lo de las sombras. Si yo le doy clic acá, van a ver que va a desaparecer lo de las sombras. Le doy clic y desapareció, miren. Entonces, de la misma manera como lo he quitado, puedo volverlo a colocar. Entonces, acá yo puedo controlar, al igual que aquí, las sombras. Y todo lo que esté acá en esta opción de Default Tray, yo lo puedo manejar aquí. Entonces, aquí nos vamos a asegurar de que materiales esté colocado, ¿verdad? Aquí dentro de la Default Tray, y hagámosle clic aquí para revisar los materiales. En este caso, los materiales, acá este administrador es sumamente sencillo y sumamente intuitivo. Aquí prácticamente nos muestra la previsualización del material, en este caso el material por defecto pertenece, bueno, a mí me está tirando aquí esta categoría colores, pero me voy a ir un poquitín atrás, o le voy a dar clic acá. Van a ver que hay una serie de categorías en las que ustedes pueden escoger. Por ejemplo, aquí está asfalto y concreto, ladrillos, alfombras, colores, vidrios, ¿cómo se llama? Jardinería, metales, baldosas, agua. Tengo una gran cantidad de categorías para escoger. Por ejemplo, voy a probar aquí asfalto y concreto. Aquí está todos los materiales que ofrece, que en realidad no son muchos, pero igual más adelante vamos a aprender cómo crear nosotros nuestros propios materiales, cómo insertarlos acá. Aquí están los que ahorita a esta categoría corresponden, que serían asfalto y concreto. Entonces aquí nada más hay que seleccionar cuál es el material deseado, como que si se tratara de paint. Fíjense, resulta bastante curioso, bastante sencillo, la verdad. Uno selecciona el material y miren, de hecho el cursor se coloca con un bucket, con una cubetita, en donde ustedes lo único que tienen que hacer es colocarse sobre una superficie y dar clic. Y miren, ahí tienen el acabado o el texturizado de asfalto. Voy a probar otro, por ejemplo, como un concreto
CISAD. Voy a probarlo acá. Ahí está, ahí lo pueden corroborar. Vamos a ver este concreto pulido. Ahí está, miren, ustedes pueden ir checando los diferentes materiales. La verdad que SketchUp cuenta con una gama un tanto mínima, siento yo, porque no hay mucho de dónde. A veces se queda corto con algunas texturas que a veces no son de mucho, por lo menos de mi agrado, ¿verdad? Ya más adelante ustedes también se van a ir haciendo un poquito críticos, ya van a ver con esto de las texturas. Aquí, por ejemplo, tenemos de ladrillo. Aquí está otro tipo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ya esto ya nos va permitiendo irle dando un mejor panorama, una mejor idea de una textura o de un acabado que lleva un proyecto, por ejemplo, ¿verdad? Y hacia ahí es hacia donde nosotros vamos ahorita, vamos enfilándonos a querer ir preparando un proyecto de arquitectura en el cual nosotros vamos a ir aplicando este tipo de acabados o materiales. Entonces les muestro aquí rápidamente otros de los acabados. Este glass and mirrors o vidrios y espejos es bien interesante porque, por ejemplo, si yo quisiera colocar, por ejemplo, que esta fuera una ventana o un vidrio, digamos. Entonces, solo lo voy a explotar. Si yo quisiera que esto fuera un vidrio, selecciono esta herramienta, este material, perdón, de vidrio translúcido, lo aplico aquí y miren, ahí está como que fuera un vidrio, ahí me está permitiendo ver lo que está al interior. Y ahí tengo de diferentes tipos, está este que es un poquito más entintado y también está este un poquito gris. Entonces ahí tenemos diferentes opciones en cuanto a materiales. También pues otra categoría interesante es esta de landscaping, que tiene que ver, se refiere a vegetación. Por ejemplo, si yo quiero aplicar aquí una textura de grama, por ejemplo, puedo aplicarlo y no solamente a superficies planas, sino también el material se adapta fácilmente a superficies curvas. Así que ustedes pueden ir haciendo las diferentes pruebas por ahí, ¿verdad? Cuando ya estén ahí con sus modelos y pues diferentes tipos de texturas, ahí pueden irlas probando, ¿no? Así que este básicamente sería el contenido de esta tarde, ¿verdad? La aplicación de texturas, el uso de las herramientas de anotación, acotación, el texto tridimensional, como les había dicho, es tal vez un contenido bien bien básico ahorita, porque lo que me interesa pues es que vayan terminando de afianzar los conocimientos en cuanto a modelado. Esto es ya más un complemento como para irlos preparando para lo que viene la siguiente clase. Así que esto sería el contenido de este día para que ustedes lo puedan ver, lo puedan poner en práctica y quedar listos pues para el día miércoles, que vamos a comenzar con el desarrollo de nuestro proyecto de arquitectura. Vamos a trabajar en un archivo que lo vamos a traer de CAD. Vamos a ver desde ese momento, desde que agarramos la información de CAD y la traemos acá, la importamos acá y comenzamos a hacer la creación de las superficies para irle dando esa tercera dimensión, ¿verdad? La famosa extrusión que habíamos venido hablando.